Bienvenidas. Hoy quiero hablarles acerca de nuestra identidad y nuestro valor en Cristo, y el mensaje que les compartiré, lo he titulado, Tu valor no depende de lo que haces, sino de aquel que te hizo. Y está basado en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y el verso 10. Muchas mujeres viven con la sensación de no ser suficientes, no suficientemente buenas, no suficientemente amadas, no suficientemente capaces. Las redes sociales comparan, la cultura exige perfección, y como si eso fuera poco, el pasado acusa. Pero Dios dice algo completamente diferente. Mientras el mundo pregunta, ¿cuánto vales? Cristo responde, tu valor proviene de mí, no de tus logros. Este estudio te llevará a entender quién eres frente a Dios, y cómo, esa verdad, puede sanar heridas profundas. Leamos ahora nuestro texto, Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo es una declaración de identidad, de propósito y de amor. Muchas mujeres viven con la sensación de no ser suficientes. No es algo que digan en público, pero sí algo que cargan en silencio. Es esa voz interna que aparece cuando sienten que no logran todo lo que esperan de sí mismas, cuando se comparan con otras, o cuando simplemente miran su vida y piensan que deberían estar más adelante, o hacer más. Y esa sensación duele, porque parece interminable. Una corre, se esfuerza, intenta cumplir con todo, y aún así, nunca alcanza. Se puede ser responsable, esforzada, dedicada, cariñosa, y aún así sentir que no es suficiente para la familia, para el trabajo, para la iglesia, o incluso para Dios. Pero cuando leemos Efesios 2, verso 10, algo dentro de nosotras debería detenerse y respirar, reflexionando en esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es como si Dios nos tomara suavemente del rostro, nos levantara la mirada, y dijera, hija, tu valor no nace de lo que haces, sino de aquel que te hizo. No eres suficiente porque cumplas todo. Eres suficiente porque fuiste creada por un Dios perfecto, que no comete errores, y que te formó con intención, con propósito y con amor. Antes de que hicieras algo bueno, malo o regular, ya eras su obra. Ya llevabas su firma. La sensación de insuficiencia se alimenta de la comparación, del cansancio y de expectativas que ninguna mujer puede sostener sola. Pero la identidad en Cristo se alimenta de verdad. Eres su creación. Su diseño único. No estás definida por tus logros, por tus fallas, ni por lo que otros opinan. Estás definida por el amor de Dios que te llamó suya. Y cuando una mujer empieza a verse a través de esa verdad, algo cambia dentro de ella. Ya no actúa para obtener valor, sino desde un valor que ya tiene. Ya no se desgasta para merecer, sino que descansa en lo que Dios ya dijo que es. Ya no vive intentando alcanzar un estándar imposible, sino caminando en las obras que Él preparó de antemano para su vida. Si tú también has sentido que no alcanzas, que no das la talla, que podrías ser más, o hacer más. Escucha esto con profundidad. No eres valiosa porque rindes. Eres valiosa porque existes en las manos de Dios. No eres suficiente por tus resultados. Eres suficiente porque Él te hizo.
Respira, suelta la carga de demostrar. Vuelve a la verdad de tu origen. Eres hechura suya. Y eso, sola y maravillosamente, redefine todo. Analicemos ahora este texto de Efesios, desglosándolo por partes. Y la primera parte en la que te quiero invitar a meditar es esta: somos hechura suya. La palabra griega poema significa obra maestra, significa algo hecho con intención, significa creación cuidadosamente elaborada. En otras palabras, tú no eres un accidente, eres el poema de Dios. Cuando Pablo usa esta expresión, en Efesios 2:10, escoge una palabra que tiene un peso hermoso: poema. De allí viene nuestra palabra, poema. No es un término casual. En el griego, poema describe algo hecho con intención, con cuidado, con propósito. No se refiere a un producto en serie, ni a algo creado a la rápida. Habla de una obra construida con dedicación, con diseño y con significado. Por eso, cuando la Biblia dice que tú eres hechura suya, no está diciendo solo que Dios te creó. Está diciendo que lo hizo de forma personal, consciente y profunda. Poema significa obra maestra, porque Dios no comete errores ni produce algo más. Significa algo hecho con intención, porque tu vida no fue un impulso ni un descuido. Significa creación cuidadosamente elaborada, porque cada rasgo, cada experiencia, cada parte de tu historia tiene un lugar en el plan de Dios. En otras palabras, tú no eres un accidente, eres el poema de Dios. Piensa por un momento en lo que eso implica. Los poemas no nacen de la prisa, sino del corazón. Cada línea es pensada, cada palabra tiene sentido, cada imagen tiene un propósito. Así también eres tú para Dios, una expresión de su creatividad, de su amor y de su intención. A veces cuesta creerlo, especialmente cuando te miras con ojos cansados, o cuando la vida te ha golpeado, o cuando sientes que no alcanzas las expectativas. Pero incluso en esos momentos, la verdad permanece: Dios no se equivocó contigo. No estás incompleta ni defectuosa. Él continúa escribiendo tu historia. Y como todo buen autor, Él no abandona su obra a medio camino. La sostiene, la pule, la guía, y la lleva hasta el final que Él mismo imaginó. Eres su poema, su creación amada, su obra maestra en proceso. Tu identidad no depende de cómo te ves, ni de tu pasado, ni de tu familia, ni de tus fracasos. Tu identidad depende del artista que te creó. La siguiente parte del texto dice: creados en Cristo Jesús. Y esto significa que tu vida tiene un nuevo comienzo, que no eres definida por lo que fuiste, sino por lo que Dios está haciendo en ti. Significa que tú no te reinventas, Dios te transforma en Cristo. En otras palabras, Cristo no te repara, Cristo te recrea. A veces, vivimos atrapadas en la idea de que nuestro valor está ligado a lo que hacemos, a cuánto producimos, a lo que otros opinan, a los errores del pasado o a los logros que acumulamos. Pero Efesios 2:10 nos lleva a un lugar completamente distinto. Allí, se nos recuerda que somos hechura de Dios, es decir, obra de sus manos, creación suya, con un propósito que Él mismo diseñó. Eso cambia todo, porque, si tu valor depende de aquel que te hizo, entonces, nada externo puede reducirlo. Ni tus caídas, ni tus temporadas oscuras, ni tus dudas.
En Cristo, tu vida tiene un nuevo comienzo. En Cristo, no sigues la misma historia con un pequeño ajuste, no. Empiezas desde un punto nuevo. Él no toma tu pasado para condenarte, sino para mostrarte que Él puede escribir algo distinto sobre lo que parecía roto. Cada día es una oportunidad para volver a levantarte, sabiendo que Dios no te mira con frustración, sino con ternura. Algo que definitivamente deseo que entiendas es que tú no eres definida por lo que fuiste, sino por lo que Dios está haciendo en ti. Quizás hay recuerdos que aún te pesan, palabras que te marcaron, o decisiones que desearías borrar. Pero, la identidad que Dios te da, no está construida sobre ese terreno inestable. Él te ve como alguien en proceso, alguien que está siendo moldeado por sus manos. Donde otros ven tu pasado, Él ve tu destino. Donde tú ves fallas, Él ve la obra, que aún está perfeccionando. En Cristo, tú no te reinventas, Dios te transforma en Cristo. El mundo dice, reinvéntate, como si todo dependiera de tu fuerza de voluntad. Dios, en cambio, obra desde adentro. No te pide que fabriques una mejor versión de ti. Te invita a rendirte, a confiar, a permitir que la vida de Cristo crezca dentro de ti. No tienes que sostenerte por tus propias fuerzas. La transformación real no viene de tus manos, sino de su gracia. Una vez más te digo, Cristo no te repara, Cristo te recrea. Él no es un técnico que arregla piezas dañadas. Es el Creador, que habla y todo cambia. Cuando Cristo entra en tu vida, no solo ordena lo que estaba desordenado, hace algo completamente nuevo. Donde había culpa, siembra paz. Donde había miedo, planta seguridad. Donde había muerte espiritual, Él trae vida. Y así, paso a paso, Dios va formando en ti algo que refleja su amor, su carácter y su propósito. Recuerda, tu valor no nace de tu rendimiento, sino de tu Creador. Descansa en eso. Tu vida está en manos de aquel que sabe lo que hace, que no improvisa, que no se rinde contigo, y que ya ha comenzado la buena obra, que completará. La siguiente parte del texto nos indica el propósito para el cual fuimos creadas, para buenas obras. No para impresionar, no para merecer amor, no para ganarte un lugar, sino para reflejar a Cristo. Las buenas obras son el fruto de ser amada, no la condición. Cuando Pablo dice, en Efesios 2:10 que fuimos creados para buenas obras, está hablando de algo mucho más profundo que simples acciones aisladas. No se trata de demostrar nada, ni de vivir bajo presión, ni de cargar ese peso silencioso de tener que ser suficiente. Es una invitación a recordar que nuestra identidad nace en Dios, no en nuestro desempeño. No fuimos creadas para impresionar. En una cultura donde todo parece medirse por logros, resultados o apariencia, es fácil caer en la tentación de vivir para el aplauso. Pero Dios no te mira con los ojos del público. No necesita que llenes una lista de méritos para valorarte. Él ya te conoce, ya te ama y ya te llamó suya, antes de que hicieras algo bueno o malo. Cuando entiendes eso, la necesidad de impresionar pierde fuerza. No fuimos creadas para merecer amor. El amor de Dios no se compra, no se negocia, y no se sostiene con esfuerzo propio. Él te amó primero, cuando ni siquiera pensabas en Él. Su amor no es una reacción a tu conducta,
es su naturaleza. Por eso, las buenas obras no son una moneda de intercambio, sino una respuesta de gratitud. Cuando sabes que eres amada sin condiciones, tu corazón se vuelve más libre para amar también. No fuimos creadas para ganarnos un lugar. No hay que competir por un espacio en el corazón de Dios. No estás en una fila donde debas justificar tu presencia. En Cristo ya tienes un lugar seguro, firme y eterno. No necesitas probar que perteneces porque Él te escogió. Y desde esa seguridad, tu vida encuentra dirección. Fuimos creadas para reflejar a Cristo. Eso es lo hermoso. Las buenas obras no son un requisito para entrar, sino un resultado de caminar con Él. Es Cristo viviendo en ti, despertando compasión, sembrando paciencia, inspirando humildad. Las obras buenas no nacen del miedo a fallar, sino del deseo sincero de mostrar quién te está transformando. Por eso, las buenas obras son el fruto de ser amada, no la condición para recibir amor. Son evidencia de una relación viva, no un listado para satisfacer expectativas. Tú no sirves para demostrar que vales, sirves porque ya eres valiosa. No haces el bien para ser aceptada, haces el bien porque ya fuiste aceptada. Lo que brota de ti es simplemente el eco del amor que has recibido. Descansa en eso. Dios no te pide que te desgastes para ganarte lo que Él ya te dio. Solo te invita a caminar con Él y dejar que tu vida, poco a poco, cuente la historia de su gracia. La siguiente parte del texto dice, preparadas de antemano. Y esto declara que Dios no improvisa tu vida. Declara que tu propósito no es un misterio confuso, que no andas a la deriva. Declara que hay un camino diseñado para ti. Dios te esperaba, Dios te pensó, Dios te preparó. Cuando Efesios 2:10 dice que las buenas obras fueron preparadas de antemano, está revelando algo profundamente tierno del corazón de Dios. Tu vida no es un accidente, ni una suma de decisiones sueltas, ni un intento desesperado por encontrar el rumbo. Es una historia que Él pensó con amor antes de que tomaras tu primer aliento. Dios no improvisa tu vida. A veces sentimos que las cosas pasan al azar, como si nada tuviera sentido. Pero Dios no trabaja con parches, ni con soluciones rápidas. Él no está reaccionando a tus errores, ni tratando de arreglar lo que tú arruinaste. Desde mucho antes, Él ya había visto tu historia completa, con sus curvas, sus pausas, y con sus sorpresas. Y aún así, decidió caminar contigo. El punto es que tu propósito no es un misterio confuso. No necesitas vivir angustiada, tratando de descifrar cuál es tu propósito, como si fuera un acertijo. Dios no te esconde su voluntad, para luego juzgarte por no encontrarla. Tu propósito es, ante todo, caminar con Él, conocer su voz, dejar que su amor defina tu identidad. Lo demás, las decisiones, los pasos, los detalles, se va revelando mientras avanzas. Entiende que no andas a la deriva. Aunque tengas días en los que te sientas perdida, Dios no está perdido contigo. Él no se desorienta, no se confunde, no pierde de vista lo que está formando en ti. Incluso en los momentos donde tú no sabes qué hacer,
Él sigue guiando tu corazón, abriendo puertas, cerrando otras, y sosteniéndote, de formas que, muchas veces, solo entiendes después. Y es que, hay un camino diseñado para ti. Dios no te deja en un terreno sin señales. El camino que Él preparó es único, no porque sea perfecto, según tus expectativas, sino porque está lleno de oportunidades para conocerlo más, para crecer, para reflejar su gracia. Ese camino no siempre será el más fácil, pero sí es el que te lleva al lugar donde tu vida florece según su propósito. Y entonces vienen estas 3 verdades que sostienen el alma. Número 1. Dios te esperaba. No llegaste tarde, no te retrasaste, no arruinaste su plan. Él te esperaba en esta época, en esta familia, en este momento de la historia. Número 2. Dios te pensó. No eres producto del azar. Fuiste imaginada, deseada, intencionada. No solo existes, fuiste querida. Y número 3. Dios te preparó. Todo lo que has vivido, lo bueno, lo difícil, lo que todavía no entiendes, está siendo usado por Dios para formar algo en ti que solo Él puede ver completo. Descansa en esto. Tu vida no está improvisada. Estás caminando un sendero que lleva la huella del Dios que te creó, del Dios que te acompaña y que ya conoce el final de la historia que empezó contigo. Ahora, quiero invitarte a reflexionar en torno a esta pregunta. ¿Qué hacer cuando sientes que no eres suficiente? Porque todas hemos pasado por momentos así, días en los que sientes que intentas, pero no alcanzas. Donde el cansancio pesa más que la esperanza, y te preguntas si Dios realmente puede usar a alguien como tú. En esos momentos, es fácil caer en la trampa de medir tu valor por tu rendimiento. Pero ahí es donde esta verdad se vuelve un ancla para el alma. Ahí es cuando debes recordar que tu valor no depende de tu rendimiento, sino de tu Redentor. Cuando Efesios, capítulo 2, verso 10, dice que Dios preparó de antemano un camino para ti, no habla solo de un plan espiritual lejano. También toca esas áreas silenciosas de la vida diaria, donde te invade la inseguridad, donde te preguntas si eres suficiente, si estás haciendo las cosas bien, si estás fallando más de lo que avanzas. Debes recordar que tu identidad no está construida sobre lo que logras, sino sobre quien te sostiene. Dios no te eligió por tus capacidades, ni por tu fuerza, ni por tu disciplina. Te eligió por amor, y ese amor no cambia cuando tropiezas, ni se debilita cuando te sientes insuficiente. Cuando te falte claridad, Dios sigue siendo fiel. Cuando te falte fuerza, Él sigue siendo suficiente. Cuando te falte confianza, Él sigue siendo tu seguridad. La obra que Dios preparó para ti no es una meta que debas alcanzar en tus propias fuerzas. Es un camino que Él mismo camina contigo. No te pide que seas perfecta, te pide que confíes, y mientras caminas, Él te va formando, te va afirmando, y te va recordando que tu valor nunca estuvo en tus logros, sino en su gracia. Así que, cuando la duda llegue, y llegará, detente un momento, y vuelve a esta verdad. No es tu rendimiento lo que te define. Es tu Redentor, y Él no falla.
Otra pregunta importante de responder es esta: ¿qué ocurre cuando te comparas con otras mujeres? La comparación es una de esas batallas silenciosas que casi nadie confiesa, pero que todas, en algún momento, sentimos. A veces basta ver a alguien más segura, más preparada, más bonita, más organizada, para que sin darte cuenta, algo dentro de ti se encoja. La comparación no solo lastima, también fragmenta el corazón. Te roba la paz, te hace olvidar quién eres, y te coloca en una carrera que Dios nunca te pidió correr. Pero, mientras la comparación divide, Cristo restaura. Él vuelve a juntar las piezas que la inseguridad intentó romper. Te recuerda con paciencia quién eres en Él, y vuelve a colocar tu identidad en un lugar firme, lejos de las expectativas ajenas. Cuando sientas que no encajas, que no avanzas al mismo ritmo que otras, o que no eres tan algo como ellas, dile a tu propia alma, con calma, sin prisa, como quien se abraza por dentro, dile: soy la obra maestra de Dios, no la copia de nadie. Porque es verdad, Dios no te creó para ser la versión reducida de otra mujer. No te formó para imitarlas, ni para perseguir sus pasos. Te diseñó con intención, con belleza, con propósito. Tú eres una pieza única en las manos del Creador, y lo que Él está haciendo contigo es distinto a lo que está haciendo con cualquiera. Cuando recuerdas esto, la comparación pierde fuerza. Ya no miras a las demás como rivales, sino como hermanas. Ya no deseas su camino, porque reconoces que el tuyo también fue pensado con amor. Y el corazón, que antes estaba dividido, vuelve a descansar. No eres menos, no eres copia, eres la obra maestra de Dios. Y Él no hace duplicados. Él nos hizo únicas. Hablemos ahora de cuando el pasado te acusa. El pasado tiene una forma muy sutil, y a veces cruel, de aparecer cuando menos lo esperas. Basta un recuerdo, una palabra, una fotografía, o incluso un silencio, para que algo dentro de ti despierte y comience a señalar: ¿ves? Eso eres, eso fuiste, eso te marca, y aunque han pasado años, todavía duelen esas memorias que parecen no soltar. Pero aquí es donde el Evangelio se vuelve profundamente personal. Tu pasado es una página. Cristo es tu autor. Una página, por muy manchada o desgarrada que esté, no determina todo el libro. Es solo un fragmento, un capítulo, un momento. No es tu identidad, no es tu final. Cristo, en cambio, sí tiene la pluma en la mano. Él es quien escribe tu historia, quien da vuelta a la hoja, quien habla vida, donde antes había culpa, quien afirma lo que realmente eres, no lo que el pasado te grita. Y cuando Él escribe, no borra para fingir que nada pasó. Cristo transforma. Él toma lo que dolió y lo convierte en testimonio. Toma lo que te avergonzaba y lo cubre con gracia. Toma lo que te quebró y lo usa para mostrar su poder restaurador. Por eso puedes recordarte, incluso en los días donde la culpa quiere tomar el control, puedes decir con toda confianza: Cristo está escribiendo algo nuevo. No estás atrapada en lo que fuiste, ni en lo que hiciste, ni en lo que te hicieron. Estás siendo formada en un presente donde Dios trabaja, y hacia un futuro donde Él sigue siendo fiel. Tu pasado no dicta tu valor, tu Redentor sí, y Él
a diferencia del pasado, nunca te acusa. Él te levanta, te limpia, te renueva, y te llama por tu nombre. El último punto a tratar en este estudio, habla de cuando te sientes perdida. Si Dios preparó obras de antemano, significa que tu vida tiene dirección, aunque hoy no la veas. Hay días en los que simplemente no sabes hacia dónde avanzar. Es como caminar en una niebla espesa. Todo se ve borroso, el corazón se acelera un poco, y aparece esa sensación de estar viviendo sin rumbo. A veces, no sabes qué decisión tomar, otras veces, no entiendes por qué estás en esta etapa, o qué sentido tiene lo que estás enfrentando. Pero, Efesios, capítulo 2, verso 10, trae una verdad que abraza el alma. Si Dios preparó obras de antemano para ti, entonces, tu vida tiene dirección, aunque hoy no la veas. Puede que no tengas claro el mapa, pero Dios sí conoce cada paso. Él no está confundido, no está improvisando, ni está esperando que tú descubras sola por dónde caminar. Él ya trazó un camino, y aunque ahora solo veas un tramo pequeño, el resto sigue en sus manos. Sentirte perdida no significa que lo estés. A veces, la sensación de desorientación aparece porque estás creciendo, porque Dios te está moviendo de un lugar seguro a uno nuevo, o porque quiere enseñarte a confiar más en su guía que en tu propia visión. En esos momentos, recuerda esto: no necesitas ver el final para seguir avanzando. No necesitas tener todas las respuestas para descansar en Él. No necesitas entenderlo todo para saber que Él te sostiene. Dios no te soltó, no te dejó camino arriba sin instrucciones. Él camina contigo, incluso cuando tú no sientes nada. Y en esa quietud, en ese silencio, que a veces desespera, Él sigue guiándote con suavidad. Cuando te sientas perdida, detén el ruido y dile a tu alma: si Dios preparó este camino, no estoy fuera de su voluntad. Estoy en proceso, y Él me llevará a donde necesito llegar. Y esto es así, porque no caminas sola, no caminas a ciegas, caminas con el Dios que ve más lejos que tú, y que sabe exactamente a dónde te está llevando. Al concluir, quiero que recuerdes y tengas siempre presente lo siguiente. Número 1. Hechura implica diseño, implica intención y valor intrínseco. El valor no crece ni disminuye según tu éxito. Número 2. La identidad en Cristo siempre precede a la acción. Primero, somos, luego, hacemos. Número 3. Las buenas obras no son un peso, sino un camino. Cuando cargas la expectativa del mundo, te cansas. Cuando caminas en lo que Dios diseñó, encuentras paz. Número 4. El enemigo ataca, principalmente, la identidad. Porque, si logra que dudes de quién eres, dudarás de lo que haces. Ahora, también quiero dejarte unas preguntas para tu reflexión, y si lo deseas, para discutirlas con alguien más. Número 1. ¿Qué cosas han influido en cómo ves tu valor? Número 2. ¿En qué áreas sientes que no eres suficiente? Número 3. ¿Qué te revela Efesios 2:10 sobre quién eres realmente? Número 4. ¿Qué obra buena crees que Dios podría estar llamándote a hacer? Número 5. ¿Qué mentira sobre tu identidad necesitas entregar a Cristo? Reflexiona con sinceridad
acerca de todo esto. Ahora, quiero pedirte que me permitas la bendición de orar por ti. Donde sea que me estés escuchando, repite conmigo esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, porque me formaste con intención y amor. Ayúdame a verme como tú me ves, valiosa, amada y creada con propósito. Libérame de la comparación, del miedo y de las voces que me hacen sentir menos. Guíame por las obras que tú has preparado para mí. Oro creyendo que así será. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Estamos iniciando una nueva etapa en este canal, con podcasts originales, especialmente dirigidos a mujeres cristianas, y que no encontrarás en otro lugar, solo aquí, en Susurros del Alma. Y precisamente, este es el primero, es uno de muchos podcasts que podrás escuchar aquí. Y si este video ha bendecido tu vida, te rogamos que tú también nos bendigas. Puedes hacerlo orando por nosotros, para ser una gran fuente de bendición a todas las personas que puedan recibir nuestro contenido. También puedes ayudarnos marcando un me gusta. De esa manera, YouTube hará que este contenido llegue a más personas. Marcar un me gusta no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda mucho para seguir expandiendo las buenas nuevas por todo el mundo. Activa la campanilla para que se te notifique al instante cuando subamos nuevo contenido. Abrazos. Dios te bendiga siempre. Nos encontramos en el próximo video.